Saludamos al doctor Claudio Galarza Maldonado, médico del Hospital Monte Sinaí, especialista en enfermedades autoinmunes con un posgrado en la Universidad de Nueva York. Doctor Galarza, le damos la bienvenida y quisiéramos conocer su punto de vista sobre el avance del plan 900 del gobierno nacional que intenta vacunar a toda la población ecuatoriana que se requiere. Gracias por la invitación, Gustavo. Creo que ahora tenemos ya un plan estructurado, por lo menos en papel, que indica varias etapas de vacunación, las edades, los lugares donde se pueden vacunar. Por lo menos en Cuenca yo he podido ser testigo de que la vacunación va en una forma ordenada, por lo menos en 3 lugares que yo he visto. El problema no es el plan estructurado y la buena voluntad, además de que tenemos un muy buen operador logístico como DIFARE, es la existencia o la capacidad de que tenga el gobierno de negociar las vacunas, la cantidad necesaria para estas. No sé de los convenios si estos puedan ser cumplidos, existen en todo el mundo desfases en producción, sobre todo, por ejemplo, con AstraZeneca, y es de esperar de que el gobierno pueda negociar con más farmacéuticas o más plantas de producción para lograr a la meta de vacunar a unas 90,000 personas diarias, que es lo que necesitaríamos para llegar a los 9 millones de vacunados en 3 meses. El día de hoy conversábamos con el exministro de Salud, el doctor Salinas. Él hablaba de que el gobierno anterior había dejado contratando, asegurando algo más de 20 millones de vacunas, pero que había problemas de cumplimiento de las farmacéuticas, desfase en los cronogramas. ¿Cómo se mueve este tema de las vacunas? El problema no es tanto si es que ellos contrataron o no, o pagaron o no. El hecho es que las plantas donde se producen las vacunas no tienen la capacidad suficiente para cubrir la demanda a nivel mundial. Por ejemplo, los rusos y los ingleses producen en la India, igual Pfizer produce en Bélgica. Las plantas de producción son escasas y la necesidad es grande. Entonces, si usted ha pagado incluso adelantos o completamente el costo de las vacunas, a lo que haya negociado, simplemente no alcanzan las plantas a producir. También debemos saber de que a veces las plantas, una planta produce la vacuna, pero otra la envasa. Es el caso de la vacuna rusa con Argentina y México. Entonces, no es tanto el problema de la vacuna, sino dónde producirla. Por eso, buscar estrategias de cupos de producción en plantas que se están abriendo en varios lugares del mundo es una estrategia nueva y buena. También participar en los estudios clínicos como lo ha hecho Colombia, Perú, México, Chile, Brasil, casi todos los países latinoamericanos, por ejemplo, con el estudio para probar la vacuna de Johnson y Johnson. Ellos participaron en los estudios fase 3 y luego tuvieron ya un acceso, digamos, preferencial a la cantidad de vacunas que necesitan. Entonces, la estrategia debe ser, yo creo, un poco más agresiva en el tema de participar también en los estudios de nuevas vacunas que están saliendo. Hay nuevas, por ejemplo, Reitera en Italia, que recibió ya una propuesta también de parte del gobierno ecuatoriano, pero por ahora, con la transición, veo que todavía no están, digamos, sintonizados en el tema del manejo de la compra y de la producción, sobre todo. Hay una gama de fabricantes de vacunas que vienen desde el sector privado hasta gobiernos de economía centralizada, pasando por proyectos mixtos público-privados. ¿Cómo ha funcionado la prelación para la entrega de vacunas? Por un lado está el programa COVAX que intenta garantizar una cierta cantidad de vacunas para el mundo subdesarrollado, para el tercer mundo, para los países pobres. Por otro, en el otro extremo están aquellos países ricos, particularmente los Estados Unidos, que financiaron las investigaciones, otros que anticiparon pagos, etcétera. ¿Cómo ha funcionado esto y en qué sitio ha quedado Ecuador? Bueno, Ecuador ha quedado relegado porque el gobierno anterior no negoció con una amplia red, digamos, de productores, sino se dedicó a contratar solamente con Pfizer los primeros meses. Luego esto, claro, causó un problema enorme porque la cantidad que Pfizer nos daba era ínfima y no podíamos, con eso no se podía solucionar nada. Al final del gobierno anterior comenzaron ya a abrirse
hacia más laboratorios, hacia China, hacia Rusia. Los gobiernos, las farmacéuticas, digamos, occidentales, negocian directamente con los gobiernos. Y los gobiernos como China y Rusia, a veces, en algunos casos muy particulares, pueden llegar a tener acuerdos con privados. Hay algunos ejemplos como Bolivia, pero siempre el gobierno central, para evitar, obviamente, un caos de los pedidos y de la distribución y también del mercado negro, son los gobiernos los que negocian, ya sea gobierno a gobierno, ya sea gobierno farmacéuticas. ¿Es posible eventualmente fabricar vacunas en Ecuador, doctor Galarza? Se ha hablado mucho de esto. Ecuador tuvo una experiencia con el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez, que lamentablemente desapareció. Pero ahora en esta nueva situación con la COVID-19, las amenazas que serán cuasi permanentes de virus en el mundo, ¿se debe pensar nuevamente en esto? Sí, yo creo que se necesita, el Instituto Izquieta Pérez fue cerrado por el mismo Ministerio de Salud en el 2012-2013, si no me equivoco, porque no cumplía con las buenas prácticas de producción, de manufactura. Entonces, obviamente, por más de la experiencia que se tenía con las cepas de las vacunas, el mismo ministerio lo cerró porque no cumplían las normas sanitarias. Pero en cambio quedó la experiencia y también entiendo que quedaron las cepas, por ejemplo, de la rabia ahí o de los sueros antiofídicos. El país necesita una planta que tenga varios tipos de vacunas. Hay que saber que no todas las vacunas tienen una rentabilidad que permita a un privado invertir. Es decir, no son rentables, por lo menos desde el punto de vista de un negocio farmacéutico. Sí son rentables socialmente, sobre todo las vacunas clásicas que producía el Izquieta Pérez. Si a esto sumamos la capacidad de producir COVID-19, yo creo que un emprendimiento público-privado o privado con ayuda estatal podría ser una solución. Una de las soluciones que a mediano plazo se daban era la que habló el ministro y el exministro de Salud en su programa, de que una empresa belga podría producir la vacuna en sus plantas en Bélgica y luego estas ser envasadas en Ecuador y distribuidas. Y paralelamente unirse para producir o para crear un instituto o una planta de vacunas aquí en el país. No creo que más de una planta se necesite, yo creo que con una planta es suficiente, pero eso sí, sumando el resto de las cepas, me refiero, si van a hacer vacunas en Ecuador en mediano plazo, por ejemplo, de aquí a 2 años, se necesitaría también las cepas que se producían en Izquieta Pérez, no hacer solamente de una vacuna, sino hacer ya todas las vacunas que se necesitan para el país, igualmente el suero antiofídico para la mordedura de serpiente, ¿no? Es absolutamente increíble que no exista aquí en el país la capacidad de producción de suero antiofídico para el veneno de las serpientes locales. Compramos ahora, creo que en Costa Rica, en Argentina, en Brasil, y la gente prácticamente no tiene acceso al suero antiofídico. ¿Qué ha sucedido, doctor Galarza, con el proyecto de la Universidad de Cuenca, Universels, estas entidades y fundaciones belgas que intentaron generar este proyecto de monoclonales que podía derivarse también a la fabricación de vacunas? El proyecto inicial era la producción de biológicos más biosimilares, monoclonales. Con el inicio de la pandemia, la Embajada de Ecuador en Bélgica, por medio de su ex embajador Pablo Ortiz, fue el que gestionó que se pudiera también en el proyecto incluir la producción de vacunas para el COVID-19. Esto tuvo acogida en la fundación en Bélgica y en Universals y también aparentemente en el gobierno ecuatoriano, sobre todo en el canciller, en el ex canciller y en el ex ministro de Finanzas, Ministro de Economía, Mauricio, ellos Mauricio Pozo, ofrecieron correcto. la garantía que se necesitaba para que la fundación inicie el proceso de un acuerdo con la Universidad de Cuenca para construir un hospital universitario y también dentro de ese hospital universitario la capacidad biotecnológica para la producción de vacunas. Pero esto obviamente tomaba unos 2 años mínimo. La propuesta era que Universals, que es una compañía de biotecnología, que está inaugurando una planta para COVID-19 con una capacidad de 150 millones de vacunas al año,
proporcionar al Ecuador una parte, un cupo de esa producción, de 4 millones de vacunas al mes, a un costo creo que no era superior a 4 euros por dosis. Pero esto quedó, digamos, estancado, congelado con el cambio de gobierno y actualmente no sé la situación en el Ministerio de Salud, cuál sea su posición al respecto. Yo estuve en las negociaciones hasta que eh, salió el anterior gobierno y luego ya no he tenido ningún contacto realmente. ¿Persiste el interés por parte de la otra contraparte, la Universidad de Cuenca? Supongo que sí, tampoco he podido yo conversar con las autoridades de la universidad, pero sí he hablado con la gente de Bélgica, pues yo soy asesor académico científico de Universals para Latinoamérica, pero en los temas académicos puramente. Y tenemos conversaciones ya con la alcaldía de Bogotá para el mismo proceso. Entonces estoy enterado más bien por los procesos que estamos realizando para Colombia, también unos procesos para Bolivia y República Dominicana. Pero el proceso aquí en Cuenca está, digamos, este momento en stand-by. Más depende, creo yo, ya de las autoridades locales de la universidad y entiendo también de que el Ministerio de Salud deberá también autorizar, ayudar a hacer algo. Yendo al momento actual de Ecuador, ¿cómo ve, doctor Galarza, usted esta iniciativa, este empuje que está dando el gobierno nacional para que se retorne presencialmente a las clases? Mm, es una pregunta muy difícil porque si bien los chicos, digamos los menores de 16 años, no se ven tan afectados cuando se contagian por el virus, sí son unos grandes transmisores del virus. Entonces, más bien mi duda es, si bien los chicos de pronto no se van a enfermar tan gravemente, sí se van a contagiar unos a otros y van también a llevar el virus a sus padres, a sus abuelos que de pronto todavía no están vacunados. Es un tema delicado y creo que la única forma de saberlo es haciéndolo, ¿no? O limitando tal vez el número de estudiantes, pero no me queda claro cómo se va a comportar realmente el virus dentro de esta comunidad. Usted, entre otros médicos y científicos que hemos entrevistado, doctor Galarza, nos ha dicho en alguna ocasión que no hay mejor vacuna que la que existe. Eh, Ha habido un llamado del presidente de la República al sector privado para que colabore con vacunas. ¿De qué forma piensa usted se puede canalizar esto? La respuesta del sector privado fue inmediata y positiva, señalando que se lo podría canalizar a través de un fideicomiso, pero hay más dentro de esta mecánica. ¿Lo ve usted factible? Yo lo veo factible de la forma que estaban proponiendo la Embajada de Ecuador en Bélgica. Negociar cupos de producción. ¿Qué significa negociar cupos de producción? El gobierno ecuatoriano solicita la licencia de producción a Johnson Johnson, a Sputnik, a Oxford, a los chinos, a cualquiera. Con esa licencia de producción busca una planta que tenga la capacidad de producción, por ejemplo, la planta de Universal en Bruselas. Y con ese acuerdo ya los belgas pueden producir 2, 3, 4 millones de dosis mensuales para Ecuador. Y luego, o sea, con la ayuda de la industria privada, puede esa vacuna ser envasada ya en Ecuador. Existen plantas que puedan envasar aquí la vacuna perfectamente. Entonces yo creo que la colaboración entre el gobierno solicitando la licencia, el privado en Bélgica produciendo la vacuna, cualquiera que ésta sea, de origen vectorial, y luego la empresa privada aquí en Ecuador envasando la vacuna, sería el mecanismo que nos podría dar acceso a varios tipos de vacunas. En el tema de una primera dosis, una segunda dosis, procesos que ya van haciéndose familiares en Ecuador, se habla también de que con estas variantes que está generando el virus, esto se va a convertir en una situación casi permanente, que requerirá de refuerzos, que requerirá de nuevas vacunas en el futuro. ¿Cree usted que esto efectivamente va a suceder o eventualmente desaparecerá esta amenaza? Probablemente,
como hablamos de cosas, de temas biológicos, a veces no coinciden con los temas epidemiológicos, la biología es diferente. Mi impresión personal, desde el punto de vista biológico, es que mientras más personas se vayan poco a poco enfermando, el virus obviamente decaerá. Siempre habrá brotes, siempre habrá nuevas cepas y creo yo que la inmunidad una vez que te contagies o estás vacunado va a ser de largo tiempo. Yo tengo la esperanza y hay estudios ya actualmente, hace pocos días salió en la revista Nature de fama mundial de que la cantidad de anticuerpos que se tiene en la médula ósea luego de que te hayas contagiado o vacunado dura bastante tiempo y probablemente te puede proteger muchos años. Es decir, ellos tomaron las células plasmáticas que se llaman. Estas células plasmáticas son las que producen los anticuerpos y se alojan o invernan, digamos así, cuando no hay el virus en la médula ósea. El momento que hay nuevamente un contacto con el virus o a un vacunado, estas se activan y dan la inmunidad necesaria. Yo creo que sí vamos a necesitar vacunas, no creo que vamos a necesitar vacunas en la proporción que dicen. Y también una cosa que nos da esperanza es que ya están comenzando a producir, alguna vez lo discutíamos con ustedes hace un año, medicamentos contra el virus, es decir, anticuerpos monoclonales para las personas que se enfermen. Esta estrategia no fue, digamos, una prioridad de la industria farmacéutica al inicio de la pandemia, porque obviamente no era un negocio tan rentable como tener miles de millones de vacunas. En cambio, la cantidad de gente que se puede enfermar es infinitamente menor a la cantidad de las personas que tienen que vacunarse. O sea, tienen que vacunarse, digamos, todos los sanos. En usar anticuerpos monoclonales contra el virus, solamente las personas que se enfermen. Y hay en este momento 2 o 3 aprobados en los Estados Unidos. Sé que hay uno en Corea y la tendencia es a crear anticuerpos monoclonales, es decir, defensas directamente ya contra el virus. Eso va a ser un avance muy significativo para controlar no solamente la expansión, sino también para dar tratamiento a los pacientes que se contagian. ¿Qué papel está jugando y qué papel cree que va a jugar esta asesoría que configuró Guillermo Lasso, presidida por Carlos Cueva y Difarma? Yo le veo una decisión muy inteligente porque Difare y el señor Cueva son muy competentes en lo que ellos hacen. Claro, obviamente siempre hay que tener cuidado con el tema del conflicto de intereses que puede existir, pero yo personalmente creo que es una decisión muy acertada. Difare tiene toda la tecnología y la experiencia para dedicarse a la distribución y a la logística de las vacunas. Ahora, repito, el problema es conseguir las vacunas. Espero realmente de que tengamos la capacidad, que el gobierno tenga la capacidad de negociar y traer las vacunas que, según entiendo, ya están pagadas o adelantadas, porque el problema es la producción. Es lo mismo cuando usted compra, de pronto alguien compra un auto caro y tiene que esperar meses hasta que lo llegue. Es igual aquí. Hay contratos, hay negociaciones, pero lamentablemente no hay producción suficiente por ahora. La historia del mundo está llena de epidemias, de plagas. Aquí en nuestras manos tenemos uno de los conocidos libros que existen, probablemente usted lo habrá leído, de Arno Carling, que habla de las epidemias en el mundo y su proyección hacia los tiempos modernos. Quisiera referirme yo a la epidemia de 1918, conocido como de la gripe española, que de española tuvo poco. En todo caso, en el siglo pasado, inicios del siglo pasado, hubo una primera ola letal, una segunda ola tremendamente letal, y vino una tercera ola que se pensaba iba a acabar con la población del mundo, pero increíblemente, y sin que exista el avance que se ha evidenciado en esta época, en el siglo XXI, el virus finalmente desapareció. ¿Qué enseñanzas dejó esta pandemia del año 1918? Bueno, primero, la pandemia de la gripe española nos enseñó varias cosas. Si ustedes ven las fotos o los dibujos de la época, comenzaron también a utilizar métodos de distanciamiento social, eran otro tipo de mascarillas, obviamente,
pero ya comenzó, digamos, a utilizarse cierto tipo de protección epidemiológica. También no hemos estudiado tan profundamente el impacto biológico. Un virus jamás quiere matar a su huésped, digamos. Lo que quiere es usarlo para poder reproducirse en más. Y probablemente lo que sucedió es que en la segunda ola de la gripe española mató a tantos que después ya no fue posible su reproducción tan exitosa en el resto de la población. Es lo que pasó también con el ébola, ¿no? El ébola fue tan letal que también fue letal para sí mismo. No pudo reproducirse, a diferencia del coronavirus, que probablemente no es tan letal, pero es extremadamente contagioso. Entonces, este virus es más exitoso en el sentido evolutivo para el virus, pues lo que busca es reproducirse y siempre cambia, muta, y hay estas nuevas formas de brasileñas, sudafricanas, que simplemente es una evolución biológica del virus para sobrevivir y poder contagiar a más personas. Hemos escuchado que hay avances significativos también en otras áreas, en lo que se refiere, por ejemplo, a la SIDA. Habíamos leído recientemente de que se estarían probando ya vacunas y que hasta el momento se muestran efectivas. Durante décadas, el problema de poder controlar la epidemia del SIDA no ha llevado a tener una vacuna exactamente efectiva. Mucho se dice que probablemente no conocemos la secuencia genética exacta del virus del SIDA que nos permita lograr un control por medio de vacunas. No sé si recordarán que hubo una disputa por el premio Nobel cuando se adjudicó por el descubrimiento del virus, y también hubo muchas discusiones sobre si realmente el virus existía en una forma completa o simplemente habían descubierto secuencias del virus. La discusión sigue siendo hasta ahora muy agria porque hay los que dicen que obviamente el virus puede ser controlado y otros que dicen que son partículas del virus que no pueden generar una protección con vacunas. Pero bueno, actualmente la buena noticia es que existen suficientes antivirales como para controlar la enfermedad, lo cual no tenemos en el COVID. No existe ningún antiviral capaz de controlar los síntomas o curar el virus del COVID-19. ¿Cómo mira usted el futuro cercano, finalmente, doctor Galarza? ¿Cómo va a evolucionar la pandemia en Ecuador? Yo creo que, y espero que siga como se está dando la tendencia actualmente. Vemos más pacientes, sí, vemos menos graves, la gente está haciendo una vida prácticamente normal. Estamos vacunándonos muy poco, pero nos estamos vacunando. Igualmente nos estamos contagiando, lo cual ya nos da una protección. Y espero que este año y tal vez hasta mediados del próximo año podamos ya tener algún síntoma de normalidad como era antes. Pero también creo que si es que la industria privada, el gobierno nuevo, el nuevo gobierno, puede unir fuerzas y tratar de evitar esta dependencia que tenemos de los productos biológicos en el país, que es terrible, la dependencia de los monoclonales, la dependencia del suero antiofídico, la dependencia de todas las vacunas, no solamente del COVID-19, que además tener una planta de vacunas en el país no es nada extraordinario, se lo puede hacer, existe la tecnología, el conocimiento e inclusive existen los fondos internacionales que quieren donar, pues creo que debemos ser un poco más generosos todos, desde cada uno de los puestos, las autoridades, los médicos, el gobierno, a discutir el tema de realmente la creación, la construcción la, o abrir nuevamente el Instituto Izquierda Pérez con colaboración internacional, que permita recuperar estas cepas de virus, la tecnología y obviamente conjuntamente con la academia y la industria privada poder tener una planta de vacunas en el país. Muchas gracias, doctor Galarza, por habernos atendido. A usted, Gustavo, muchas gracias. Declaraciones del doctor Claudio Galarza Maldonado, médico del Hospital Monte Sinaí. Nos vamos a una breve pausa.